Fiorella Spadone es cantante lírica, soprano, profesora superior de canto y licenciada en artes musicales con orientación en canto. Hoy está inmersa en un proyecto que lleva el nombre de Resurrecta, una obra que conjuga la música, la danza y la poesía. Recibimos a Fiorella en Yo Quiero Verte. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos de qué se trata Resurrecta, una obra cuya trama, digamos, se sitúa temporalmente y geográficamente en la Roma del siglo XIX, ¿puede ser? Hay una de las escenas que sí, Bien, pero la de Tosca. ok. Y hay tres más, o sea, son cuatro escenas ensambladas de cuatro óperas de Puccini para darle un sentido nuevo, digamos, ¿no? Que es esta dramaturgia que construimos alrededor de las escenas. Y este punto de vista que trabaja la obra es el punto de vista del drama de la heroína, ¿no? Del personaje femenino. Porque, como sabemos tradicionalmente, la mayoría de los finales de las óperas son una mujer, una heroína que muere trágicamente, o que es castigada o oprimida, o tiene un desenlace fatal. Y nuestra visión es torcer ese destino, aunque parezca imposible, ¿no? No hacerlo desde la música ni desde la historia, sino desde la forma en que lo vemos, ¿no? Y poéticamente escribirle un nuevo final para liberar al personaje de su guión tan determinista. Wow. ¿Y por qué elegir Puccini? Porque pensaba a lo largo de la Sí. historia, cómo la música, cómo la obra de un determinado autor, según la época también y según quién la escucha, puede generar estas diversas interpretaciones y también el deseo, ¿no? De cambiar el destino, como vos nos decías. Sí. ¿Cómo fue la elección en particular de ir Bueno, por Puccini? Puccini, bueno, es una de las músicas que más me gustan, ¿no? De los compositores de ópera. Hace mucho énfasis en el personaje de la mujer. Psicológicamente, él trabaja mostrarla en su totalidad, en sus fortalezas y debilidades, la muestra muy humana. Entonces, es un puntapié muy interesante para trabajar todo lo que resta, que es la distancia entre el momento que se compuso hasta hoy, ¿no? Que es todo el aprendizaje social y contemporáneo de género que nos permite relecturar a esos personajes en sus dramas, en sus decisiones, ¿no? Porque estaban eh, siempre eh, en un punto donde tenían que decidir algo muy importante sobre su vida, pero sin embargo los caminos siempre estaban cerrados para ella. No era una libertad real, ¿no? Entonces le terminaban pasando cosas tremendas en ese contexto, ¿no? Eh, en Bohème, por ejemplo, que es el primer personaje, que es Mimi, ella está en la situación vulnerable de estar totalmente enferma y ser abandonada por su novio, cuando está a poco de morir, digamos, ¿no? Y ese es su conflicto que ella sigue detrás de él. Después es como no plantea una solución, ¿no? No plantea una solución en la ópera. Por lo menos no un final feliz, digamos. Después en la siguiente ópera, en el Tabarro, ella se debate entre su esposo, al que ella no ama, y su amante, pero es sometida en una condición vulnerable de pobreza, de la cual tampoco puede escapar del vínculo en el que está, ¿no? En la tercera está en Tosca, sometida por ¿cómo se dice? Un acoso sexual de una persona que es el personaje de Scarpia, que es el jefe de la policía, en una transacción, en una extorsión por salvar a su novio, ¿no? Que él lo tiene retenido preso. Y en la última es Manon Lescaut, que es un personaje que es la antiheroína, ¿no? La femme fatale, que es castigada justamente por tener más de un deseo, pues suponía que solamente podía desear el amor de pareja y ella quiso desear también tener una vida con todos los placeres. Entonces hay un mensaje moralizante ahí también que hace que la heroína tampoco pueda ser libre para elegir o para vivir el camino que desea, ¿no? Eso es el planteo. Y esto lo hacemos desde un personaje de ficción, que es una bailarina actriz, que tiene la posibilidad de entrar a estas cuatro escenas, o sea, no es percibida por nadie, y mediante sus textos poéticos nos muestra cuál es el mundo interior y qué posibilidades tenía ella, ¿no? Plantea preguntas también. Eh, hasta que logra como rescatarla en el final y bueno, eso es lo que queremos que la gente venga a descubrir, cómo hicimos para liberar al personaje de su historia. Sí, pensaba en que la gente lo venga a descubrir y en cómo también en la actualidad el público recibe quizás una ópera o una obra de este Claro, estilo.
que a veces está tan como lejano, ¿no? En el tiempo y han pasado tantas cosas en el medio que es difícil reactualizar el mensaje, ¿no? Y bueno, esta fue la forma que encontramos porque amamos mucho el género y queremos que realmente la gente descubra también la ópera. Y después de ver esto, tal vez investigue por su cuenta. Bueno, voy a ver Manon Lescaut toda entera porque me quedé con esa escena sola y quisiera saber la procedencia completa, ¿no? Y es una forma de darle ahí unos pantallazos para tener nuevas audiencias también, ¿no? En nuestro género. La sinopsis habla de que es Sí. una obra que provoca la elasticidad de los cuerpos y emociones. ¿Qué tiene Resurrecta que invita a esto? Porque como le habla específicamente del mundo emocional de ella, te interpela desde lo vincular, ¿no? Como qué tipo de amor toleramos, dónde están los límites, ¿no? Entonces, cualquier persona se puede sentir identificada, ¿no? En ese planteo, porque va como al hueso, digamos, ¿no? A lo que es la relación hombre-mujer, básicamente. ¿Cómo es la preparación para una obra de estas características? Sabemos que vos venías para la entrevista directo del ensayo Sí. y fuera del aire nos contabas sobre también esa sensación, esa adrenalina que genera toda la preparación. ¿Qué involucra el preparar una ópera? Y tiene mucha carga nerviosa, digamos, en el sentido de que las 4 escenas son los momentos más cruciales, ¿no? Donde hay un verdadero conflicto. Entonces, actoralmente atravesar el conflicto con la voz es muy dramático, digamos todo, ¿no? Hay un asesinato ahí en vivo. Entonces, eh, te sentís modificada, ¿no? Cada situación te va modificando porque te toca de diferentes lados y bueno, hasta que hay una rendición y una absolución, ponele, ¿no? Y una redención del personaje, pero primero tuvo que sufrir todo tipo de cosas y eso se traslada al cuerpo. Wow. ¿Cuántos son los artistas que están en escena? ¿Cómo es el trabajar en equipo para después poder lograr el resultado de poder mostrar todo esto que nos estás contando? Y es un trabajo muy comprometido que llevamos haciendo, como es la tercera temporada, hace 3 años que estamos y cada vez que la hicimos, la ensayamos. La primera vez la ensayamos 7 meses solo para lograr la realidad de las interacciones, ¿no? Cómo vas a mirar acá con este movimiento y cada mínimo detalle, siempre tratando de profundizar más y más y no que parezca que solamente hay un par de acciones en cantantes que están ahí parados, sino que realmente seamos actores que cantan. Y eso nos llevó varios meses cada vez que la presentamos. Wow. Y para esta tercera temporada, digamos, tengo entendido que agregan una instalación inmersiva en el ingreso del Teatro Empire. ¿Qué le aporta esta entrada inmersiva a la experiencia de ir a ver Resurrecta? Bueno, como nuestro personaje, el espíritu llega del mar y llega a la tierra para entrar en esas situaciones del pasado, vamos a recrear el fondo del mar en el foyer. Entonces la gente va a sentir que está sumergida, ¿no? Por la instalación y bueno, con las luces, con el sonido y con todo lo que está preparando Nelson Gutiérrez, que es el artista visual. Y esa es nuestra propuesta, como que entrar en la fantasía ya desde el principio. Sí, como espectador me imagino esa experiencia multisensorial y por otro lado, esto que nos decías que también desde el rol de intérprete uno se siente modificado también. ¿Cómo te vas sintiendo vos a lo largo de estos ensayos y también cómo te sentiste en las temporadas anteriores? ¿De qué forma vos sentís quizás que estos personajes te van modificando también a vos? Lo bueno de la ficción es que siempre te atraviesa por algún lado y igual que el canto, y nosotros decimos como que el canto enseña a vivir, ¿no? Porque nos hace como estar tan preparados y a la vez tan disponibles, que son todos recursos que te sirven para la vida y para cualquier cosa que quieras hacer en realidad. Estar muy enfocado y a la vez disfrutar, o sea, son todos aprendizajes que realmente se necesitan para tener el cuerpo disponible en el escenario y para tener la voz en su justo lugar y poder entregar mucho, pero sin lastimarse y sin excederse, ¿no? Entonces se enseña como un equilibrio con uno mismo porque está involucrado el cuerpo, por eso. El cuerpo y con las emociones, digamos, ¿no? Sí, sí. Y en línea con esto, digamos, yo veía que son músicos en realidad los que están interpretando esto. Sí. Y como es por ahí, a lo mejor
actuar una historia sin ser actores explícitamente, digamos, sino más bien músicos. ¿Cómo es interpretar una obra, contar una historia, haciéndolo con cantantes, un pianista, a diferencia de una obra tradicional en la cual son actores que se dedican a actuar, valga la Sí. redundancia? Nosotros tenemos unos conocimientos, pero básicos de actuación y la experiencia, ¿no? Pero el trabajo se hace a través del director, que en este caso es Virginia Santos. Entonces ella, como es directora teatral, actriz, realmente como nos va modelando, digamos, y en eso no nos permite la cuestión de Claro. cantar y como irse a la música, sino siempre metiéndolo dentro de lo que es la realidad escénica. ¿Cuánto entrenamiento requiere diariamente o cómo es la preparación de la voz para estar preparado para la obra? Sí, bueno, como, no sé, tiene que estudiar fácil 15, 20 años. Lo que pasa es que es un repertorio pesado, que decimos dramático, al que se llega después de los 40. Entonces, la voz primero se forma en etapas más tempranas en otros repertorios más livianos, menos sofisticados también, hasta que llegas a este periodo que es el romanticismo, verismo, donde tiene que sonar como personas adultas, o sea, tiene que sonar el drama en la voz. Y para eso la voz no tiene que ser tan juvenil tampoco. No tiene que tener como cierta oscuridad que dan los años también, ¿no? ¿Cómo fue tu recorrido para llegar a esta instancia, digamos? Porque Sí. imagino que no siempre habrás interpretado obras, sino que como sos más bien, sos cantante, digamos, Sí. a lo mejor tuviste una trayectoria distinta. ¿Cuándo fue que te volcaste por este tipo de interpretaciones? Sí, fue los últimos 7, 8 años, digamos. Pero antes cantaba lírico, pero de otros compositores más clásicos, digamos, más otros personajes. ¿Cómo te puedo decir? Cuando empezás sos como la quinceañera, o sea, está pensado que tu voz suene como el physique du rôle, ¿no? Como para dar el perfil de la quinceañera. Y a medida que la voz va madurando, hay otros roles escritos donde te podés ir cambiando, ¿no? Adaptando en el repertorio para que todo, tu cuerpo, tu cara, tu aspecto y tu color de voz combinen con algo que sea creíble, ¿no? Para el espectador. Por eso llegas así cronológicamente, ¿no? En esto que nos decías del canto te enseña a vivir. Sí. Vemos cómo está presente y de manera tan comprometida como vos lo realizás en tu vida. Si tuvieras quizás que contarnos un poquito qué significa para vos la música, esta forma de vida que elegís, ¿no? Ponerlo un poquito en palabras quizás, ¿qué podrías decirnos? Eh, bueno, inicialmente la música para mí, ¿no? Fue como la conexión con uno mismo. Primero fue como lo que llenaba la soledad del silencio, ¿no? Como encontrar tu voz es como tener una compañía extra cuando sos niño, ¿no? Hacer sonar tu voz y mostrarla es dar algo muy sensible de tu interior hacia los demás, porque sabes que es totalmente transparente cantar. Es algo que trasluce mucho el estado emocional, anímico de una persona, ¿no? Y es una forma también de salir no, de esa parte introvertida que vos cultivás, ponerla en algo que, que le haga bien a alguien, digamos, ¿no? Y a la vez expresarte. Expresarte es como la primera razón por la que uno disfruta la música. Y después yo como oyente de la música, de escuchar y de ver, es más que nada como transitar tu mundo interior, ¿no? No sé si te pasa de que hoy me siento de una manera, voy a escuchar a tal cantante, ¿no? Y te ayuda como a hacer como un correlato y, no sé, sacar algo que de otra forma no saldría, digamos. Una obra para aprovechar entonces, para quien le guste el espectáculo, el teatro, y también para quien le guste la música, lo lírico, digamos, Sí, tiene esa doble función, si se quiere, sí, Resurrecta, espectáculo, sí. tal cual, un espectáculo integral. Y hay preventas 2x1 hasta el lunes para ir a ver a Resurrecta, ¿es así? Sí, y están súper baratas ahora el 2x1 porque son 2 por 15.000 pesos. Excelente, bueno, bien. Y Resurrecta se presenta el viernes 11 y sábado 26 de abril a las 20:30 horas en Teatro Empire, esto es en Hipólito Yrigoyen 1934, en la ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Muchas gracias, Fiorella, por haber venido acá. Un placer, chicos. Gracias. Bueno, y muchos éxitos en las obras. Uy, buenísimo, gracias. Nos visita Fiorella Spadoni, quien es parte y lleva adelante esta obra que vamos a ver prontamente y se llama Resurrecta.